El pantano de Luisiana respira. Elías Eli Kane lo había olvidado. No era el suave subir y bajar de un pecho dormido, sino la exhalación húmeda y pegajosa de un pulmón enfermo. El aire, lo bastante denso como para beberlo, sabía podredumbre y a tiempo, y se adhería a la garganta como una fiebre. Hacía 20 años que no lo saboreaba, no desde que enterró su infancia aquí y huyó al norte, cambiando el abrazo asfixiante del bayou por las frías y duras líneas del hormigón y el acero. Había jurado que moriría antes de volver. Pero la muerte, estaba descubriendo, tenía muchas formas. A veces llegaba en una lluvia de balas en un edificio de Chicago, un asunto limpio y profesional. Y a veces llegaba en una caja de cartón, oliendo al mismo lodo del que había huido. La caja le esperaba en la entrada de su estéril despacho de Nashville. Dentro, sobre un lecho de musgo español, había una brújula cubierta de barro. No una brújula cualquiera, la que le había regalado a su hija, Clara, por su 16º cumpleaños, con la inscripción en la parte trasera de plata, ad astra per aspera. Un sentimiento tonto y esperanzado de un padre que ya era un fantasma en la vida de su hija. Debajo había un trozo de pergamino quebradizo, con la tinta de un color marrón oxidado y la caligrafía elegante y aracnoidea de otro siglo. El linaje es débil. El pantano reclama lo que es suyo. Una llamada telefónica lo confirmó. Clara, su brillante y testaruda Clara, que veía la historia no como una colección de hechos, sino como un tapiz de fantasmas, había desaparecido hacía 2 semanas. Su tesis doctoral, Ciclos de Violencia y Folklore en el Sur Antebellum, un estudio de caso de la familia Devereux. Había ido a la plantación Belle Rêve, el corazón negro y palpitante de la parroquia, el mismo lugar que Ellie le había advertido que era una tumba. El lugar donde su mejor amigo, Michael, había sido engullido por el pantano 2 décadas atrás. El sheriff local, un hombre hinchado llamado Thibodeau, cuya voz destilaba una cortesía almibarada y falsa por teléfono, ya había cerrado el caso. Es una mujer adulta, señor Kane, había dicho con vozarrón. Probablemente encontró un tipo y se fue a Nueva Orleans. Esta tierra tiene una forma de hacer que la gente olvide sus obligaciones. Él sabía que no era así. La tierra no te hacía olvidar, te hacía recordarlo todo y luego te lo cobraba, colgó con la rabia como un peso frío y familiar en el estómago. Era una ex-US Marshall, ahora un detective privado que encontraba a gente que el mundo había dado por perdida. Pero este no era un trabajo, era un ajuste de cuentas. Empacó con una eficiencia sombría su maltrecha Remington 870 con la culata desgastada y suave por sus manos, una bolsa impermeable con equipo de rastreo, un botiquín y por vieja costumbre una pesada bolsa de lona con sal de roca. Escondidas en un compartimento secreto había 3 pequeñas y precisas cargas explosivas, reliquias de una vida que había intentado dejar atrás. Iba a volver al único lugar de la tierra que realmente había temido. Iba a Belle Rêve. El límite de la parroquia era un umbral invisible. El aire se volvía más pesado, la luz del sol parecía cuajarse, filtrada a través del espeso dosel de cipreses y robles. El zumbido de las cigarras no era un sonido, era la frecuencia del propio calor. Un zumbido constante y opresivo
que vibraba en los huesos de un hombre. Para llegar a Belrev no se usaban carreteras, se usaba el agua, las arterias oscuras y resbaladizas del valle, y para eso Eli necesitaba un guía. El nombre que le dieron en voz baja en un muelle de pesca destatalado fue Bo. Un cajún, decían, que conocía el pantano mejor que los caimanes. Eli lo encontró remendando una red junto a una piragua, de espaldas al sol poniente. Bo era un hombre tallado en madera de ciprés, delgado, duro y curtido. Su rostro era una máscara de estoica neutralidad, pero sus ojos, oscuros y vigilantes, no se perdían nada. Belrev, dijo Eli, sin preámbulos. Bo no levantó la vista de su red. No hay razón para que un hombre vaya allí. Mi hija está allí. Las manos de Bo se detuvieron. Finalmente miró a Eli, un destello de algo quizás lástima en su mirada. La familia de Veró no es gente de fiar. Tienen una deuda con esta tierra, una muy antigua. No me interesa su historial de crédito, dijo Eli con voz plana. Voy a recuperar a mi hija. Bo lo estudió durante un largo momento, sus ojos recorriendo las duras líneas del rostro de Eli, la tensión contenida en sus hombros. Ese pantano te pone a prueba. Descubre de qué estás hecho. Gruñó, un sonido de sombría aceptación. Los Devereux le quitaron algo a mi familia hace mucho tiempo. Tengo mis propias deudas que saldar. Te llevaré. El viaje comenzó al amanecer, la piragua deslizándose por un agua tan negra y reflectante como la obsidiana pulida. Las rodillas de los cipreses sobresalían de la penumbra como los dedos nudosos de hombres ahogados. Velas de musgo español colgaban de las ramas, meciéndose como sudarios en el aire húmedo. El mundo se disolvió en un laberinto de verde y marrón, con los únicos sonidos del chapoteo del remo de Bo y el zumbido incesante y enloquecedor de los insectos. Bo navegaba por el laberinto de canales, con un instinto que rayaba en lo sobrenatural. Era un hombre de pocas palabras, que señalaba las mocasinas de agua enroscadas en las ramas bajas o los troncos sumergidos que podían abrir una brecha en la barca. Manejaba su propia escopeta con una gracia despreocupada y letal. Por primera vez en mucho tiempo, Eli sintió una pizca de respeto profesional. Aquel hombre era competente. A última hora de la tarde, Bo los dirigió hacia una pequeña isla cubierta de vegetación. Descansamos aquí. Viajar de noche es de tontos. Mientras Eli aseguraba la barca, su pie se tropezó con algo semienterrado en el lodo. Lo desenterró. Era una bota de montaña cubierta de fango negro. Sin embargo, la podredumbre no era normal. El cuero estaba quebradizo, deshaciéndose en polvo al tocarlo, y la suela de goma extrañamente esponjosa, como si se hubiera disuelto químicamente. El toque del pantano, dijo Bo en voz baja. No le sostuvo la mirada a Eli. Las cosas no duran mucho aquí fuera. Esto no es descomposición natural, replicó Eli, limpiándose el residuo maloliente de los dedos. Nada en este lugar es natural, respondió Bo, y la conversación terminó. Aquella noche, mientras Eli montaba guardia, el pantano cobró vida con un coro de sonidos diferentes, el bramido gutural de un caimán macho, el chapoteo de cosas invisibles y algo más. Un susurro, llevado por la brisa,
que parecía deslizarse entre los árboles justo en el límite de lo audible. Sintió que un pavor primario le apretaba la columna vertebral con su puño helado. Era la misma sensación que tuve la noche en que Michael desapareció. Una sensación de ser observado por algo antiguo y absolutamente despiadado. Comprobó el mecanismo de su Remington, el familiar clac-clac, un pequeño y hueco consuelo en la vasta y hambrienta oscuridad. Vieron Belrave antes de llegar, un fantasma que brillaba en la neblina húmeda. Dos enormes columnas manchadas de hollín se alzaban del pantano como dientes rotos, todo lo que quedaba de una gran entrada. La mansión en sí era un monumento a la decadencia. Se hundía en la marisma, con la pintura blanca agrietada y desconchada, y el porche derrumbándose bajo el peso de las enredaderas de kudzu. Las ventanas eran ojos oscuros y vacíos que miraban a la naturaleza que lenta y metódicamente la estaba devorando. El aire estaba cargado del aroma empalagoso y dulzón del jazmín, de noche y del sabor metálico del agua estancada. Entramos en silencio, susurró Bo, varando la piragua a la sombra de un enorme roble llorón. Devereux tiene hombres, no muchos, pero son peligrosos. Se movieron como espectros a través de los jardines descuidados, pasando junto a estatuas desmoronadas de ángeles olvidados. Los sentidos de Eli estaban en alerta máxima. Cada ramita partida, cada susurro de hojas gritaba una advertencia. Entraron por un invernadero derruido, con el suelo convertido en una alfombra traicionera de cristales rotos y hojas secas. El interior de la mansión era un mausoleo de grandeza perdida. El papel de seda podrido se despegaba de las paredes, revelando moho negro debajo. Una gran escalera, con la barandilla deformada y astillada, ascendía hacia la penumbra opresiva. En el cavernoso salón de baile, el haz de la linterna de Eli cortó la oscuridad, iluminando una galería de retratos. El linaje de los Devereux, generación tras generación de rostros pálidos y aristocráticos, con ojos fríos y crueles. A medida que movía el haz por la fila, vio una progresión inquietante. Los rostros se volvían más delgados, la piel más pálida, los ojos con una mirada desesperada y atormentada. El último retrato era de un joven, increíblemente apuesto, pero con una sombra en los ojos que tenía siglos de antigüedad. Auguste Devereux, murmuró Bo detrás de él, el último de ellos. Una tabla del suelo crujió sobre ellos. Se quedaron helados, fundiéndose de nuevo en las sombras. Dos hombres armados con rifles de caza bajaron la escalera, su conversación un murmullo grave. Él no me gusta. La chica no ha comido. Y él ha vuelto a hablar con las paredes. Cállate y haz lo que te paga por hacer. El ritual es esta noche. Después de eso, no importará. Eli y Bo intercambiaron una mirada esta noche. Siguieron a los guardias por los pasillos en ruinas. Su camino los llevó a la parte trasera de la mansión, hacia las ruinas de los antiguos barracones de esclavos. Solo quedaban los cimientos de ladrillo y algunas chimeneas, esqueléticas, recortadas contra el cielo que se oscurecía. Bo señaló una gran losa de piedra plana situada entre dos cimientos desmoronados. Ahí, el viejo sótano. Ese lugar es mala medicina. Solían decir, se interrumpió.
Decir que, presionó Eli, que ahí es donde los Devereaux pagaban sus deudas. Mientras Eli se arrodillaba para examinar la piedra, un dolor repentino y cegador explotó en la parte posterior de su cráneo. El mundo se inclinó, el zumbido de las cigarras se convirtió en un rugido ensordecedor antes de colapsar en un silencio negro. Su primera sensación al despertar fue el sabor fétido y cobrizo del agua del pantano en la boca. Estaba tumbado sobre piedra húmeda, con la cabeza palpitando al ritmo de su corazón. Se incorporó con los músculos gritando de protesta. Estaba en un sótano, una cámara grande y circular con un techo abovedado de ladrillo. El suelo estaba cubierto por agua sucia hasta las rodillas. En el centro de la sala había un tosco altar de piedra, y encadenada a él estaba Clara. Estaba pálida e inconsciente, con el rostro manchado de suciedad, pero estaba viva. El alivio luchó con una nueva oleada de furia. Al otro lado de la sala, junto a un farol parpadeante, estaba Auguste Devereaux. Era tan apuesto como en su retrato, vestido con un impecable traje de lino blanco que parecía repeler la suciedad que lo rodeaba. Sostenía un vaso de líquido ambarino, con una leve sonrisa condescendiente en los labios. «Ah, el padre llega», dijo Auguste, con su voz de barítono sedoso. Un poco teatral, lo admito, pero nos encantan nuestras tradiciones aquí en el sur. Suéltala, Devereaux. La voz de Eli era un gruñido grave. Empezó a moverse, pero una figura salió de las sombras, apuntándole al pecho con una escopeta. Era Beau. El rostro del cajún era ilegible, la máscara estoica de nuevo en su sitio. No había odio en sus ojos, ni satisfacción. No había nada. «¿Por qué?», preguntó Eli, la única palabra cargada de traición. «Mi familia está atada por un juramento», dijo Beau con voz plana. «Generaciones de servicio. El pantano reclama lo que es suyo, señor Kane. Y el ritual requiere 2 almas. Una para ser el recipiente», señaló a Clara, «y otra para ser el combustible. Tenía que saber si eres lo bastante fuerte para arder». «Un pacto», dijo Devereaux, tomando un delicado sorbo de su vaso. «Mi antepasado fue un hombre astuto. Ató un espíritu de este lugar, una cosa cruda y hambrienta, a nuestro linaje a cambio de prosperidad. Pero el espíritu se alimenta. Se ha alimentado de mi familia durante 200 años. Yo soy el último pozo en el fondo de la botella». Hizo un gesto con una mano ligeramente temblorosa, y por primera vez Eli vio la débil cualidad translúcida de su piel, la red de venas oscuras debajo. «Estoy siendo consumido». Su hija, con su vida vibrante, su curiosidad histórica, será una excelente nueva anfitriona, y su propio espíritu formidable, señor. Kane, su rabia y su dolor, esa será la chispa que enciende la transferencia. Le dará a la entidad la fuerza para poseerla, y a mí me concederá por fin la inmortalidad. Mientras hablaba, el agua turbia del centro de la cámara comenzó a burbujear, no de calor, sino de una energía fría y malévola. El fango comenzó a agitarse y a elevarse, uniéndose en una forma que desafiaba a la naturaleza. Era alto, increíblemente delgado, una cosa con forma de hombre tejida con lodo, raíces de ciprés podridas y hebras de musgo chorreantes. Sus extremidades eran demasiado largas, sus movimientos silenciosos y fluidos.
Una máscara sin rasgos de lodo endurecido servía de rostro, excepto por 2 puntos de luz que se encendieron en su interior, brillando con el verde funesto del gas de los pantanos. El espectro del pantano había venido a por su tributo. La lucha fue una explosión primordial de violencia en la cámara claustrofóbica. Eli no se lanzó contra Devereaux, sino contra Bo, la amenaza inmediata. Chocó contra el cajún, enviándolos a ambos al agua fétida. La escopeta se disparó, el estallido fue ensordecedor en el espacio cerrado, arrancando un trozo de ladrillo del techo. El entrenamiento de Marshall de Eli tomó el control. Un cálculo frío y brutal de supervivencia. Le clavó el codo en la garganta a Bo, arrebatándole la escopeta. Bo era fuerte, un cazador experimentado, y luchó con una ferocidad silenciosa y desesperada. Fue una pelea torpe y agitada en el lodo y el agua que succionaban. Al otro lado del sótano, Devereaux cantaba en un idioma que era todo consonantes duras y susurros sibilantes. El espectro se solidificó dando un paso adelante. Donde su pie cayó, el agua chisporroteó y una losa de piedra se agrietó y se volvió gris, marchitándose como si hubiera envejecido 1000 años en un segundo. Eli apartó a Bo de un empujón y se puso en pie a duras penas, apuntando con la escopeta al monstruo. Disparó. La perdigonada atravesó el torso de la criatura, dejando un agujero abierto, pero no hubo sangre ni grito de dolor. El lodo y las enredaderas simplemente se arremolinaron y volvieron a unirse, cerrando la herida como si nunca hubiera existido. «No puedes matar al pantano, idiota», chilló Devereaux, con la voz quebrada por una locura extática. Raíces, gruesas como pitones, brotaron del suelo, enroscándose alrededor de los tobillos de Eli, tirando de él hacia abajo. El espectro se deslizó hacia él, con sus largos dedos de ramita extendidos. Eli podía sentir el frío que drenaba la vida emanando de él. Disparó de nuevo, y luego otra vez, vaciando la escopeta sin efecto. La desesperación se apoderó de él. Estaba superado. No podía luchar contra aquello. No podía matar a una cosa que estaba hecha del mismo suelo que pisaba. Sus ojos recorrieron el sótano, buscando cualquier cosa, cualquier arma, cualquier escapatoria. Su mirada se posó en su bolsa, impermeable, que Bo había arrojado un rincón. La sal, las cargas. Un recuerdo afloró, un susurro de su abuela ya fallecida, una mujer que conocía las viejas costumbres, el hoodoo, que era el alma secreta de esta tierra. Los Haines no pueden cruzar el agua corriente, petit, y la sal purifica la tierra. Entonces lo vio. En la pared del fondo una sección de ladrillo era más oscura que el resto, de la que emanaba un fino y constante hilo de agua más limpia que la porquería del suelo. Un manantial subterráneo de agua dulce, atrapado tras la pared del sótano. Luchó contra las raíces que lo agarraban, liberándose de una patada y lanzándose hacia su bolsa. Bo estaba de nuevo sobre él, con un cuchillo de caza brillando a la luz del farol. Eli bloqueó el golpe con el antebrazo, el acero cortando profundamente. Gruñó de dolor y le dio un fuerte cabezazo al cajón, aturdiéndolo durante un precioso segundo. Abrió la bolsa de golpe, sus manos buscando a tientas la pequeña carga explosiva y el pesado saco de sal. El espectro estaba casi sobre él,
sus ojos de gas de pantano clavados en él. El canto de Devereux alcanzó un punto álgido. «Ahora», gritó el aristócrata, «aliméntalo, alimenta al fango». Eli pegó la carga a la pared que lloraba, preparando el detonador. Con la otra mano rasgó el saco de sal, arrojando todo su contenido al agua en la base de la pared. Se lanzó hacia atrás, cubriendo el cuerpo de Clara con el suyo, justo cuando apretaba el gatillo. La explosión no fue grande, pero fue ensordecedora. La pared se vino abajo, y un torrente de agua pura y limpia irrumpió en el sótano. El efecto fue instantáneo y horrible. Cuando el agua salada y corriente bañó al espectro, la criatura convulsionó. Echó la cabeza hacia atrás en un grito silencioso y agónico, su forma disolviéndose, deshaciéndose como azúcar en la lluvia. El lodo, las enredaderas y la rabia que lo mantenían unido fueron neutralizados, purificados por el agua pura. Se deshizo en una papilla hirviente y desapareció. Un chillido penetrante resonó desde Devereux. El contragolpe psíquico fue absoluto. Mientras la entidad a la que su familia había estado atada era destruida, los siglos de vida robada lo alcanzaron. Su piel se agrietó y se marchitó, su pelo se convirtió en polvo, su elegante traje se deshizo sobre sus huesos desecados. En cuestión de segundos, Auguste Devereux, el último vástago de Belle Rêve, era un montón de polvo antiguo sobre el agua que subía. Él se tambaleó sangrando y agotado. El único que quedaba era Beau. El cajún miraba el montón de polvo, con el rostro convertido en un lienzo de conmoción y horror. El juramento que había atado a su familia durante generaciones se había roto. Era libre. Miró a Eli y en sus ojos había un vacío aterrador. Se acabó, jadeó Eli. Beau levantó su cuchillo. Mi vida tenía un propósito, susurró, y tú me lo has quitado. El enfrentamiento final no fue largo, fue feo, personal y alimentado por los últimos restos de adrenalina de Eli. Cuando terminó, Beau yacía inmóvil en el agua purificadora, su deuda finalmente, y de verdad saldada. El sótano gemía, el techo empezaba a derrumbarse. Eli cortó las ataduras de Clara y la tomó en brazos. Ella se estaba moviendo, sus párpados revoloteaban, la subió por las escaleras que se desmoronaban y la sacó de las ruinas, alejándose a toda prisa mientras el suelo tras ellos cedía, tragándose para siempre el sótano maldito. Salieron al amanecer húmedo de Luisiana. El sol estaba saliendo, pintando el cielo con tonos de rosa suave y naranja. El aire, por primera vez, se sentía ligero. El zumbido de los insectos era ahora solo un sonido, no una amenaza. El peso opresivo de Belle Rêve, el hambre ancestral del pantano, había desaparecido. Eli miró a su hija, con la cabeza apoyada en su hombro. Había regresado al infierno del que había huido, se había enfrentado al fantasma que lo había atormentado durante 20 años y había salvado su futuro. Comenzó la larga caminata de regreso hacia el agua, de regreso al mundo de los vivos, con el peso en sus brazos como lo único que importaba. El pantano estaba en silencio. La deuda estaba saldada.